Imaginemos la escena por un momento. Se abre la puerta principal y se entra en una casa que está absolutamente impecable. Todo brilla. Sí, esa típica imagen de anuncio de limpieza. Exacto. Y de inmediato golpea ese olor inconfundible a brisa marina o quizá a pino fresco. Culturalmente hay una programación automática, casi un reflejo pavloviano. Claro, el cerebro dice, ¡qué maravilla! Esto es el culmen de la higiene. Eso es. Uno piensa que ahí no hay peligro, pero hay una realidad brutal que la toxicología básica nos lanza a la cara con evidencia incontestable. Y es que la limpieza, la verdadera limpieza, no tiene absolutamente ningún olor. Ninguno. Es inodora por completo. Así que ese ambiente que parece tan acogedor e impoluto es, a nivel molecular, una auténtica zona de guerra química. Vale, vamos a desgranar esto, porque tiene miga, desde luego. Porque hay una paradoja central que resulta alucinante. Esa obsesión cultural impuesta por el marketing moderno en torno al olor a limpio nos ha programado para inhalar toxinas voluntariamente, unas 20.000 veces al día. ¡Qué barbaridad! 20.000 veces, que es más o menos el número de respiraciones que realiza un ser humano en una jornada estándar. Es un mecanismo de autointoxicación fascinante, disfrazado de autocuidado. Históricamente, el cerebro humano evolucionó para detectar olores botánicos reales o para alertar sobre la putrefacción, ¿no? Claro, como mecanismo de supervivencia. Exacto. Sin embargo, en las últimas décadas, la industria ha reescrito esa asociación neurobiológica. Se ha vinculado el bienestar y la seguridad del hogar a una serie de compuestos sintéticos volátiles. Compuestos que el sistema inmunológico percibe como amenazas, y con toda la razón del mundo. Totalmente. Son invasores puros y duros. Y el engaño empieza desde la propia ingeniería del producto. Para entender por qué ese olor a brisa marina es un problema estructural tan grave, hay que observar el comportamiento físico del aroma. La persistencia, ¿te refieres? Eso es. La fragancia de una flor real se disipa rápidamente en el aire, es efímera. Pero ese ambientador o ese suelo recién fregado sigue oliendo horas o incluso días después. Y esa persistencia no es magia, es química industrial pesada. Aquí es donde entran los verdaderos arquitectos de esta ilusión, los ftalatos. Su función industrial principal es servir como plastificantes y fijadores moleculares. Básicamente, anclan las moléculas volátiles del olor para que no se evaporen. Esa es su genialidad comercial. Sí, pero al mismo tiempo es su condena biológica. Los ftalatos actúan como un pegamento molecular invisible, pero cuando esas moléculas entran en el organismo humano, revelan su verdadero perfil. Que no es nada amigable. Para nada. La literatura toxicológica clasifica a la mayoría de los ftalatos como disruptores endocrinos antiandrogénicos. O sea, que interfieren con las hormonas. Exactamente. Tienen un peso y una estructura molecular tan similar a nuestras propias hormonas que el cuerpo los confunde con mensajeros biológicos legítimos. Y ese perfil antiandrogénico es el núcleo del problema. No estamos hablando de un tóxico que simplemente te irrita la garganta al respirar. No, va mucho más allá. Estamos hablando de compuestos que están estructuralmente diseñados para secuestrar los receptores hormonales. Concretamente, envían una señal sistémica falsa para apagar o reducir drásticamente la producción de testosterona. Y el método de distribución es lo que hace que esto sea tan letal. Claro, porque se evita por completo el sistema de filtrado primario del cuerpo. A ver si esta analogía sirve para visualizar la mecánica del proceso. Imaginemos que el organismo humano es una discoteca exclusiva. Me gusta la metáfora. A ver. Y el hígado es el guardia de seguridad hiperestricto en la puerta principal. Si se ingiere algo tóxico a través de la comida, ese compuesto entra por la puerta principal del sistema digestivo. Y ahí está el guardia esperándolo. Exacto. El metabolismo de primer paso del hígado lo intercepta, lo descompone y lo neutraliza antes de que llegue a la sangre. Lo fascinante aquí es cómo esta absorción directa satura nuestros mecanismos de defensa secundarios y deja el hígado fuera de la ecuación inicial. Porque se salta en la puerta principal. Siguiendo esa misma analogía, los ftalatos inhalados a través de los alveolos pulmonares o absorbidos por la piel mediante una loción o ropa perfumada son intrusos que se cuelan directamente por la ventana del salón. Madre mía, directamente a la pista de baile. Eso es. La red capilar de los pulmones y la vasta superficie permeable de la piel son autopistas directas al torrente sanguíneo. Se saltan al guardia de la puerta por completo.
Y tienen acceso libre a todos los órganos y receptores glandulares del cuerpo en cuestión de segundos. En segundos, sí. Es fulminante. Y aunque el cuerpo humano es una máquina de supervivencia increíble, con sistemas de respaldo para filtrar toxinas a través de los riñones y la excreción biliar, la matemática de esta exposición simplemente no cuadra. Es una cuestión de volumen. Claro, si se están introduciendo intrusos por la ventana 20.000 veces al día, respiración a respiración, llega un punto en que los riñones no dan abasto. Es físicamente imposible. La velocidad de reintoxicación supera masivamente a la capacidad metabólica de eliminación. Es como si entrara mucha más agua en el barco de la que el sistema excretor puede achicar. Tal cual. El resultado de esa sobresaturación constante es que los químicos logran establecerse y circular libremente, Alterando el delicado equilibrio del sistema endocrino. que, además, funciona con instrucciones basadas en partes por billón o incluso por trillón. Una interferencia continua, por mínima que sea la dosis individual de un producto, genera un efecto dominó abrumador. Y esto nos obliga a observar el impacto real a nivel poblacional a lo largo del tiempo. Los datos acumulados son de los que obligan a detenerse y replantear el estilo de vida por completo. Sí, la evidencia es escalofriante. La investigación detallada en el libro Countdown de la doctora Shanna Swan, respaldada de manera contundente por la actualización de 2025 de Environmental Health Perspectives, deja de lado cualquier especulación. Ya no hablamos de teorías conspirativas, es toxicología pura. Muestran una caída superior al 50% en el conteo global de espermatozoides en hombres occidentales durante los últimos 40 años. Un 50%. Es una barbaridad. En paralelo, las curvas de infertilidad femenina han subido en un ángulo alarmante, pero el dato clínico que realmente demuestra la magnitud de esta invasión química es la alteración en la distancia anogenital en los recién nacidos. Esa medida anatómica es fundamental en la literatura médica. Claro, porque esa alteración es un biomarcador clínico fascinante que indica una feminización biológica que ocurre in útero. Es decir, antes de nacer. Nos está diciendo que el daño estructural no está ocurriendo únicamente por el estrés o la mala dieta en la edad adulta, Se está programando desde el momento de la gestación. porque el feto se está desarrollando en un entorno saturado de compuestos antiandrogénicos provenientes del torrente sanguíneo materno. Y fíjate, si conectamos esto con la perspectiva general, la alteración de la distancia anogenital es el síntoma visible de un rediseño de la arquitectura reproductiva. Durante la ventana crítica del primer trimestre, el feto masculino requiere un pico masivo de testosterona para formar correctamente el tracto reproductivo. Vale. Si los ftalatos presentes en el cuerpo de la madre bloquean esos receptores, el pico nunca llega con la intensidad necesaria. Uf, y el resultado es un desarrollo reproductivo comprometido de por vida. Programado desde antes de nacer, exacto. A ver, quiero hacer de abogada del diablo por un momento. Sometamos esto a un escrutinio riguroso, porque es natural que surja cierto escepticismo. Por supuesto. Suena muy fuerte. Trazar una línea causal directa entre la crisis mundial de infertilidad o las alteraciones fetales y un simple ambientador de enchufe del supermercado puede sonar a alarmismo. Ya. Parece improbable que un pequeño trozo de plástico perfumado tenga el poder de alterar el destino biológico de una generación. A ver, ese escepticismo es completamente lógico si aislamos las variables. ¿En qué sentido? El error está en pensar que el ambientador actúa solo. La verdadera amenaza es el concepto de carga corporal acumulativa. Ah, el efecto sumatorio. Eso es. El sistema endocrino está bajo un asedio microscópico constante, proveniente de docenas de fuentes simultáneas desde el momento en que suena el despertador. El gel de ducha, la crema hidratante. El limpiador del suelo, el detergente. Es la suma de microdosis lo que rompe la tolerancia metabólica. Y antes de llegar al extremo de la infertilidad, supongo que este colapso se manifiesta en síntomas cotidianos. Sí, síntomas que la medicina moderna suele malinterpretar constantemente. Ese es el gran punto ciego del diagnóstico rápido moderno. Se busca la respuesta en una deficiencia de vitaminas, en la falta de sueño o en el estrés laboral crónico. Ignorando por completo el entorno físico claro. Hablamos de una fatiga persistente que no mejora durmiendo,
Una libido inexplicablemente ausente, dificultad para construir masa muscular a pesar de un entrenamiento riguroso o ciclos menstruales erráticos y dolorosos. Todo esto es el resultado fisiológico predecible cuando se apagan las señales de testosterona y los estrógenos entran en caos debido a imitadores químicos. Vamos, que antes de cambiar radicalmente de dieta, la ciencia sugiere que hay que mirar los productos que hay debajo del fregadero y en el cuarto de baño. Es un enfoque de diagnóstico diferencial brillante. Si las mitocondrias, que son los motores de energía de las células, no reciben la señalización hormonal correcta porque los receptores están saturados de talatos, La producción de energía celular cae en picado. de ahí esa fatiga profunda y sistémica. Lo que nos obliga a plantear la siguiente gran incógnita de este análisis. Si la exposición constante es el problema, ¿de dónde sale tantísima carga química en el aire? Buena pregunta. Muchas personas pueden pensar, con toda la lógica del mundo, en esta casa no se usan ambientadores en spray, el aire está limpio. Pero el peligro reside en los objetos inanimados. En el mobiliario, en la decoración, Exacto. Entramos en el terreno de la física de los materiales y el fenómeno conocido como off-gassing o desgasificación. que es un término que suena súper técnico, pero pasa todos los días. No es necesario presionar un atomizador para llenar una habitación de químicos. Muchos materiales sólidos sintéticos están de forma literal sudando compuestos orgánicos volátiles al aire ambiente. De manera pasiva y sin interrupción durante años. Así es. Es el origen del famoso y erróneamente venerado olor a nuevo. Cuando se saca una cortina de baño de PVC de su envoltorio y ese olor denso e industrial inunda el baño, eso no es simplemente plástico fresco. Para nada. Son miles de millones de moléculas de ftalatos desprendiéndose de la estructura del PVC, integrándose en el vapor del agua caliente. Y siendo inhaladas profundamente durante la ducha, que es cuando los poros de la piel están completamente dilatados. Madre mía. Y el fenómeno se extiende por cada habitación. Mm. Los muebles fabricados con maderas compuestas, como el aglomerado o el MDF, están saturados de resinas que liberan formaldehído. Que es un gas incolono, pero altamente reactivo. Y las alfombras y moquetas sintéticas no solo desprenden microplásticos, sino que están rociadas por ley con compuestos retardantes de llama bromados. Pero si hablamos de engaños sensoriales masivos en el hogar, hay que destacar la industria de las velas aromáticas. Las velas de parafina. El símbolo por excelencia del autocuidado, de la relajación al final de un día estresante. Una relajación basada en la combustión de derivados del petróleo, fíjate. Telita. La parafina es el lodo residual del proceso de refinamiento del crudo. Al prender la mecha, la alta temperatura no solo volatiliza las fragancias sintéticas y los ftalatos integrados en la cera, Sino que la propia combustión emite benceno y tolueno al aire. que son solventes neurotóxicos y carcinógenos reconocidos. Encender una de estas velas en un cuarto de baño cerrado equivale, a nivel de calidad del aire interior, a encender el motor de un vehículo pequeño. Aquí es donde se pone muy interesante, porque si las velas son un ataque respiratorio, hay un enemigo número uno absoluto cuando hablamos del contacto dérmico prolongado, El rey de la lavandería moderna. el suavizante de ropa. Si se analiza fríamente, el mecanismo de funcionamiento del suavizante es diabólico. Totalmente. No es un jabón, no está diseñado para limpiar y luego aclararse con el agua. Su único propósito industrial es depositar una capa de lípidos sintéticos y ftalatos que se queda literalmente pegada a las fibras del tejido. Y está formulado para evaporarse a un ritmo lentísimo, activado por el calor corporal. Es decir, en lugar de lavar la ropa, se está aplicando a cada prenda un parche químico de liberación prolongada. Un parche que permanece en contacto íntimo con la piel las 24 horas del día. La piel, que es el órgano más extenso y absorbente del cuerpo. Cada segundo que esa camisa, esa ropa interior o esa sábana envuelve el cuerpo, se están inyectando microdosis de toxinas directamente en el sistema capilar. Esa imagen del parche de liberación prolongada describe a la perfección la farmacocinética de la exposición dérmica continua. Es una infiltración térmica, dérmica y respiratoria simultánea. E ininterrumpida. Exacto. Ahora bien, este sudor químico constante proveniente de muebles, barnices y suavizantes nos lleva a un concepto vital en toxicología ambiental. La vulnerabilidad estratificada. Eso es, porque esa nube tóxica que llena una habitación no flota de manera homogénea, claro. La gravedad ejerce su fuerza sobre estas moléculas. Indiscutiblemente. Entra en juego el factor de la altura de respiración. Compuestos químicos como los ftalatos de alto peso molecular, los retardantes de llama bromados y los residuos de metales pesados tienen una densidad sustancial.
Pesan, vamos. Pesan mucho. No pueden permanecer suspendidos en el aire indefinidamente. La gravedad los arrastra lentamente hacia abajo, formando un estrato denso, Una especie de neblina química invisible. que se asienta de manera persistente en la franja de los 30 a 60 centímetros desde el nivel del suelo. Y esa medida no es anecdótica. 30 a 60 centímetros del suelo representa una zona de altísimo peligro geográfico dentro de la propia casa. Porque ahí es donde viven los más vulnerables. Exacto. El drama reside en quién habita en esa franja. Es el ecosistema primario de los niños pequeños en etapa de gateo y de las mascotas. El impacto en esas poblaciones es brutalmente desproporcionado. Mmm. Si observamos a los niños pequeños, el peligro se multiplica por su comportamiento natural. No solo están respirando constantemente en el núcleo de esa nube tóxica pesada. Su fase de exploración implica un contacto mano-boca implacable. Gatean sobre alfombras saturadas de retardantes, tocan suelos fregados con fijadores sintéticos. Y se llevan las manos a la boca docenas de veces por hora. Están recibiendo la carga tóxica por las 3 vías posibles simultáneamente: absorción dérmica, inhalación directa e ingestión gastrointestinal. Y en este escenario las mascotas actúan desgraciadamente como los canarios en la mina de la era moderna. Su fisiología nos advierte del colapso antes de que lo veamos en humanos adultos. Así es, el metabolismo de un perro o un gato funciona a unas revoluciones mucho más altas y su esperanza de vida es comprimida. A esto se suma el acicalamiento. Claro, al lamer su propio pelaje, ingieren directamente los residuos del limpiasuelos que pisaron y el suavizante impregnado en sus mantas de descanso. ¡Qué fuerte! Y la consecuencia clínica es que la medicina veterinaria moderna está registrando tasas alarmantes de tumores agresivos. Hipertiroidismo felino y fallos renales agudos en animales muy jóvenes, Nos están mostrando el coste biológico del confort sintético. a una velocidad acelerada. Pero además de la alta exposición, existe un agravante fisiológico interno, ¿no? El fallo en la limpieza metabólica. Fundamental este punto. Retomando la imagen de la discoteca, el hígado de un adulto sano tiene ciertas enzimas para defenderse, pero un niño no es simplemente un adulto en miniatura. Para nada. Su metabolismo es un sistema en construcción, carente de las herramientas necesarias para procesar este asalto. Esa es una distinción clínica crítica. El hígado humano depende de un conjunto de enzimas de desintoxicación, principalmente la familia del citocromo P450. Vale. Su función es tomar estas toxinas invasoras, oxidarlas y unirlas a otras moléculas para hacerlas solubles en agua y poder orinarlas. ¿Pero en los niños menores de 2 años? Este sistema enzimático es profundamente inmaduro. La segunda fase de este proceso apenas funciona, lo que significa que el tóxico permanece circulando en la sangre, dañando los tejidos durante mucho más tiempo. Y en el extremo opuesto del espectro demográfico, encontramos a la población anciana. Cuyos órganos de filtrado han sufrido un declive natural. A menudo es silenciado o mal diagnosticado por la medicina convencional. Las personas que sufren de SQM, la sensibilidad química múltiple. Uf, para un individuo con SQM, la tolerancia inmunológica y neurológica se ha roto por completo. No estamos hablando de una simple alergia. No. Ni un disgusto por olores fuertes. Es un colapso sistémico. Un rastro de perfume en un ascensor o el olor residual del detergente en una silla provoca en ellos una respuesta inflamatoria masiva. Desencadenando niebla mental aguda, migrañas paralizantes. Y disfunción del sistema nervioso autónomo. Su cuerpo reacciona ante estas sustancias como si fueran agentes nerviosos letales. ¡Madre mía! Escuchando toda esta mecánica sobre cómo las partículas pesadas forman esa densa capa en el suelo, me surge una duda existencial sobre el propio acto físico de limpiar la casa. A ver, dime. Si el sedimento químico venenoso descansa en el suelo, el uso de herramientas tradicionales como la escoba de cerdas duras o el clásico plumero, ¿no es en realidad un acto de sabotaje? Mm, Da la impresión de que simplemente se está agitando un avispero químico, levantando esas toxinas desde la zona de 30 centímetros y proyectándolas a la altura de 1,5 metros. justo en la zona de respiración de los adultos. Esto plantea una pregunta importante sobre la ineficacia de los hábitos heredados. O sea, que barrer es peor. La física del polvo doméstico confirma que la limpieza en seco tradicional es absolutamente contraproducente en este contexto. Barrer o sacudir el polvo no elimina los compuestos orgánicos volátiles ni los metales pesados. Simplemente los resuspenden en el aire. Exacto. Una vez agitadas, estas partículas microscópicas pueden tardar horas en volver a asentarse,
garantizando que todos en casa las inhalen profundamente. Por eso, la higiene ambiental moderna exige desterrar la limpieza en seco y adoptar soluciones mecánicas específicas, Sin duda. lo cual define el objetivo final de este análisis. Conocer esta saturación endocrina no debe generar pánico, sino acción. Hay que empoderarse con esta información. La toxicología ambiental ofrece un plan de defensa increíblemente práctico, barato y efectivo. Hay que darle un respiro al sistema endocrino para que las enzimas en el hígado puedan ponerse al día. Y todo este proceso de purga comienza con una norma inviolable, la regla de oro de la compra. ¿Cuál es? Una regla estricta que no admite concesiones. Si al girar el envase de cualquier producto, la lista de ingredientes contiene la palabra genérica, fragancia, parfum o aroma, Y no viene acompañada de un desglose claro que certifique aceites esenciales botánicos al 100%. ese producto es un riesgo toxicológico y debe ser eliminado del hogar. Es que esa palabra genérica no es un ingrediente, es un escudo legal. Tal cual. La industria utiliza la protección del secreto comercial bajo la etiqueta fragancia para ocultar, de manera completamente legal, hasta 3.000 compuestos químicos patentados diferentes en un solo producto. Incluyendo, por supuesto, las concentraciones más altas de ftalatos. Oculta la fórmula para proteger la propiedad intelectual, sacrificando la transparencia sanitaria en el proceso. A partir de la eliminación de esa etiqueta, comienza lo que los especialistas denominan la transición low-tox, o de baja toxicidad. La estrategia no es dejar de limpiar. No, claro, hay que mantener la higiene, sino buscar sustitutos inertes y seguros para la biología, empezando por ese parche químico de liberación prolongada que es el suavizante. La solución es asombrosamente simple. Vinagre blanco de limpieza puro en el cajetín de la lavadora. Exacto. El ácido acético del vinagre cumple perfectamente la función mecánica de disolver los minerales de la aguadura y relajar las fibras de la ropa, dejándola suave. Y sin dejar olor a ensalada, que la gente siempre se asusta. Jaja, exacto, el olor se evapora. Pero si se desea un estímulo olfativo, 5 gotas de aceite esencial de lavanda real proporcionan un olor botánico que el cerebro reconoce y el cuerpo puede procesar sin estrés celular. Y esa misma filosofía de sustitución se aplica a la ambientación general. Las velas de parafina que emiten neurotóxicos deben reemplazarse por difusores ultrasónicos de vapor frío. Operados únicamente con aceites esenciales puros extraídos de plantas reales. En el terreno de la cosmética personal, el cambio implica apartarse de los perfumes de diseñador que dependen de toneladas de fijadores sintéticos para durar todo el día. Y explorar la perfumería botánica tradicional o el uso directo de esencias puras diluidas en un medio inerte, como el aceite de jojoba prensado en frío. Otro frente vital de esta transición está en la cocina, en la relación entre los plásticos y la temperatura. El consejo es revisar los recipientes de almacenamiento y descartar sin contemplaciones los plásticos marcados con los números 3, 6 y 7. Dentro del triangulito de reciclaje. ¿Sí? El número 3 es PVC puro, lleno de ftalatos. El 7 suele contener bisfenol A o sus derivados. Cuando estos plásticos se someten a la temperatura de un microondas o de un lavavajillas, la estructura del polímero se relaja. Y los químicos migran directamente hacia los alimentos grasos. El regreso a lo clásico es imperativo. Recipientes de vidrio templado, fiambreras de acero inoxidable o cerámica tradicional son materiales densos, inertes, que no interactúan químicamente con la comida. Y para frenar la entrada de nuevos contaminantes pesados desde el exterior, hay una intervención arquitectónica de coste cero pero de un impacto abismal. Que es implementar la política estricta de zapatos fuera en el recibidor de la casa. Es vital. Los estudios de calidad del aire interior demuestran de forma sistemática que el 80% de los metales pesados como el plomo, las trazas de asfalto, los residuos de pesticidas agrícolas y el material fecal microscópico que contamina las alfombras Ha entrado físicamente pegado a las suelas del calzado. Dejar los zapatos en la entrada amputa de raíz el suministro principal de la capa tóxica que amenaza a niños y mascotas. Y para resolver el dilema de la escoba que mencionábamos antes, la técnica exigida es la limpieza siempre en húmedo. El uso de paños de microfibra de alta densidad, ligeramente humedecidos, o el empleo de mopas de vapor de agua. La humedad actúa como un imán físico. Atrapa el polvo químico cargado de retardantes y ftalatos en la matriz del tejido. Impidiendo la resuspensión atmosférica y permitiendo eliminar la amenaza de la casa al enjuagar el paño en el fregadero.
Como último muro de contención, especialmente si en la vivienda residen personas mayores o con sensibilidad química múltiple, la tecnología de purificación del aire es de gran ayuda. Pero con matices, ¿no? Sí, la especificación técnica es innegociable. Se requiere un purificador equipado con un filtro de carbón activado grueso. Medido en kilos, no en gramos. Exacto. El marketing suele destacar los filtros EPA, que son una maravilla para atrapar partículas físicas como el polen, el moho o el polvo fino. Sin embargo, un filtro EPA es como una red de pesca. El agua pasa a través de ella. Los gases químicos, los compuestos volátiles y los ftalatos atraviesan la malla EPA sin la menor resistencia, Es la estructura microscópica y altamente porosa del carbón activado la que realiza el proceso de absorción física. atrapando químicamente los gases en sus cavidades e inmovilizándolos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas estas piezas desde la alteración celular hasta los difusores de aceites. A ver, Resulta que, de forma maravillosamente irónica, la estrategia más potente, barata y efectiva para blindar la salud metabólica es, sencillamente, dejar de hacer cosas. totalmente de acuerdo. Se trata de una sustracción deliberada. Dejar de comprar la ilusión industrial. Dejar de añadir fragancias. No se necesita comprar un suplemento carísimo para arreglar las hormonas. La mayor de las veces, el primer paso clínico es tener el valor de tirar el ambientador a la basura. Es el triunfo del minimalismo químico. Al retirar el asedio tóxico constante, el citocromo P450 y las vías de desintoxicación del hígado finalmente tienen un respiro para ponerse al día. Y vaciar los depósitos acumulados. Y en medio de esta limpieza biológica, la ciencia nos regala un recordatorio fascinante. Cuando un cuerpo humano está genuinamente sano, libre de esta interferencia disruptora, su propio cóctel natural de feromonas se despliega sin obstáculos. Y esas feromonas naturales son, desde una perspectiva evolutiva y neurobiológica, el atrayente más sofisticado que existe. Ningún laboratorio comercial, ningún perfume de alta gama podrá jamás replicar ni superar la profunda e instintiva señalización química de un ser humano que rebosa salud real. Una conclusión poderosa, la verdad. Toda esta inmersión profunda en la química invisible de nuestros salones nos deja frente a una reflexión final que roza lo filosófico sobre la vida moderna. A ver, En nombre del estatus social, de la estética de revista y de la falsa promesa del confort, hemos blindado nuestros edificios energéticamente, convirtiéndolos en trampas herméticas perfectas. donde el sedimento de la industria petroquímica se acumula sin escapatoria. Hemos sido adiestrados durante décadas, a través de campañas de marketing masivas, para rechazar con asco nuestro propio olor humano natural. Sí, Y peor aún, para rechazar el olor neutro, silencioso y vacío que define a la limpieza auténtica. Y eso obliga a plantearse una pregunta inquietante que queda flotando en este aire supuestamente purificado. te escucho. Si hemos sido capaces de anestesiar un instinto de supervivencia tan primario como es nuestro sentido del olfato, convenciendo al cerebro de que inhalar veneno es inhalar paz. ¿Qué otras brújulas naturales profundas, qué otros instintos biológicos vitales hemos silenciado y reprogramado sin darnos cuenta, únicamente para encajar sin hacer ruido en el molde de lo que hoy consideramos una vida moderna aceptable? Qué barbaridad da que pensar. Algo que requiere mucha reflexión la próxima vez que, al cruzar el umbral de una puerta, nos reciba esa inconfundible y artificial brisa marina.